Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y todos. Soy Elena y os hablo desde No Name Kitchen, retransmitiendo desde Bihać. Hoy me gustaría hablaros de los shocks emocionales que experimentan las personas en movimiento. El camino comienza desde el momento en que se ven obligados a huir de su ciudad natal, porque, y cito textualmente lo que me contó Navi cuando hablaba con él, los talibanes quemaron la escuela a la que iba a estudiar. A veces tengo la sensación de que juzgamos a estas personas injustamente por intentar iniciar una nueva vida en un sitio seguro y con oportunidades de futuro. ¿Acaso no haríamos lo mismo si nuestra vida se viera amenazada? Ayer conocí a una familia y hablando con el chico de 12 años, Nur Ahmad, que hablaba inglés perfectamente, nos estuvo contando que su hermano tiene un problema psicológico. Nos decía que cuando era pequeño, los talibanes entraron en su casa y lanzaron algo que él describe como bombas, y fue tal el shock que le provocó que desde entonces es una persona dependiente y con problemas mentales. La familia está muy volcada en él y le llaman el jefe como apelativo cariñoso. En este caso se trata de un menor y en la actualidad tiene 16 años. La familia está junta en Bosnia y van con niños de entre 13 y 12 años. Afortunadamente, se trata de menores acompañados y arropados. Sin embargo, son numerosos los casos de menores no acompañados. Según hemos escuchado por las propias personas en movimiento, en ocasiones llegan al campamento con shocks traumáticos y se les provee tratamiento psiquiátrico, no psicológico, de tal manera que en el momento en que dejan el campamento, pasan por la fase denominada mono y se encuentran totalmente desamparados. Este fue el caso de un chico que no podía soportar más la situación y comenzó a arrancarse la piel con un cuchillo. Cuando su hermano se dio cuenta, pidió ayuda en el campo de Borichi para él. Lamentablemente, en otras ocasiones lo que leemos son casos que ya no tienen solución, porque ellos han decidido ponerle fin. En el último mes ha habido 2 casos de posible suicidio dentro del campo de Lipa, el mismo campo que se incendió hace medio año. Podemos llamarlo suicidio para evitar responsabilidades, aunque podríamos pensar que ha sido el sistema migratorio inhumano e injusto que conocemos el que les ha terminado matando. Ismail es otro de nuestros amigos cercanos y nos contaba que a veces siente paranoias por situaciones que ha vivido, como por ejemplo cuando se encontró con unos policías que soltaron a un perro que llevaba un dispositivo de geolocalización para poder conocer su paradero. El refuerzo psicológico de estar con ellos y tener a alguien con quien desahogarse es muy positivo. Justo ayer estaba sentada en unas escaleras y un chico se sentó cerca de mí. Le pregunté cómo se llamaba y si estaba con sus amigos y si necesitaba algo, a lo que me respondió: lo que necesito es un abrazo. Nos encanta hablar con ellos y saber más de sus inquietudes y a ellos también de nosotros. Un día unos amigos nos invitaron a cenar todos juntos. Estuvimos llamando a nuestros respectivos familiares para presentarnos y contarles que estábamos de celebración. Fue un momento, la verdad, que muy bonito. En definitiva, a lo largo de este camino son numerosos los traumas por los que atraviesan y apenas reciben apoyo psicológico. Un abrazo, una conversación y unas risas es un paliativo que no cura las heridas del corazón y de la mente. Muchas gracias por escucharnos. Movámonos y movamos a las personas de nuestro alrededor por las personas en movimiento. Un saludo y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Mi nombre es Rocío y actualmente soy voluntaria en Serbia. Este es un texto escrito por Laura, de nuestro equipo médico en Serbia. En este momento estamos apoyando a un total de aproximadamente 100 personas que viven en la jungla.
La mayoría son hombres jóvenes, a menudo menores no acompañados. Algunos tienen 13 años. Al igual que Sísifo con la piedra, según ellos mismos nos cuentan, intentan a menudo lo que llaman el juego, el intento de llegar a Europa cruzando la frontera ante la falta de vías seguras de hacerlo. Pero por desgracia, para la mayoría de ellos tienen que volver a las casas ocupadas en la jungla, por la mañana temprano, después de ser devueltos ilegalmente y a veces golpeados por la policía. Las condiciones de vida son muy malas. La gente no tiene acceso a electricidad, ni agua, ni a ningún otro medio para proveerse de una higiene decente. Teniendo en cuenta este punto, intentamos proporcionar semanalmente agua para beber, ducharse y tratamiento médico para prevenir o curar el contagio de enfermedades infecciosas como la sarna. Nos esforzamos al máximo en la prevención y la atención médica, porque para las personas que se desplazan no es posible acceder al hospital de Sid. Con nuestros limitados recursos tratamos cada día heridas infectadas, heridas autoinfligidas, hematomas causados por la violencia policial y esguinces de tobillo. En el último mes, muchas personas apoyaron el proyecto Salud en Movimiento, potenciando enormemente nuestras capacidades sobre el terreno. Un frasco de crema antibiótica y unos simples esparadrapos marcaron la diferencia entre una pequeña herida inofensiva y una pútrida e infectada. Una camiseta limpia, una ducha y una toalla propia disminuyeron enormemente la posibilidad de contagio de sarna. También proporcionamos atención médica especializada a 3 personas, una con problemas ortopédicos, otra con problemas dentales y otra con problemas gástricos. Permanecer en el campo intentando cada día hacer frente a la violencia y a la pérdida de dignidad que generan las fronteras no es nada fácil. Saber que muchas personas nos apoyan, no solo económicamente, sino también concienciando a todo el mundo sobre lo que ocurre en la ruta de los Balcanes, nos hace más poderosos y fuertes. Por ello queremos daros las gracias a todos. Hola a todas las oyentes, les habla Tomás con las novedades semanales que nos transmiten las voluntarias de la No-Name Kitchen desde la ciudad griega de Patras. En este caso les narraré el mensaje que nos hace llegar Oriola desde el terreno. Los días aquí son muy calurosos, pero eso no detiene a nuestros amigos en tránsito y siguen llegando personas nuevas a las fábricas. Muchas de ellas son jóvenes y entre ellas hay un chico tímido de 17 años que se acercó a nosotras para decirnos que quería ver a un médico porque no se encontraba bien. Al día siguiente lo acompañamos al hospital y nos enteramos de que tiene una infección pulmonar y le recetaron antibióticos. Con el pasar de los días, nuestra relación con el joven se fortaleció y una tarde nos enteramos de lo que no tuvimos el valor de preguntarle hasta ese momento: qué le había pasado a su joven rostro y boca. Ahí, nuestro amigo nos contó que la policía le arrancó los dientes unos pocos días antes, cuando apenas llegó a Patras. Esto no nos sorprende en absoluto, pero bueno, siempre nos choca y nos causa indignación. Además de los signos evidentes de esta violencia, hay algo en él que no vemos, pero que podemos percibir en los ojos de muchos otros de nuestros amigos. Tristemente, muchos de ellos están acostumbrados a esto y nos cuentan episodios de violencia con una normalidad atroz. Pero otros, como este chico, no lo entienden, no comprenden por qué se ejerce tanta violencia sobre ellos. ¿Por qué sucede esto? La violencia, que es el arma del poder, se manifiesta aquí de varias maneras. No solo a través de los golpes de porra que nuestro amigo de la otra fábrica recibió por todo el cuerpo, sino también a través de gestos aparentemente pequeños en comparación con otros, pero aún así violentos y denigrantes, como es el robo diario de las pertenencias de los chicos por parte de la policía portuaria y la destrucción de sus teléfonos móviles. Y sorprendentemente para nosotras, ni siquiera estas cosas pueden apagar la energía y la esperanza de nuestros amigos. Recibimos a diario noticias de muchos de ellos que han conseguido continuar su viaje y que han llegado sanos y salvos a algún lugar. Ayer, 2 amigos del colectivo Rotte Balcaniche Alto Vicentino vinieron a visitarnos y a compartir con nosotros y con nosotras nuestras actividades diarias. Esto permite reforzar aún más la colaboración de la que disfrutamos desde hace ya varios años. Esto es todo por esta semana y será hasta la próxima. Gracias por estar acá, es decir, del otro lado, y saludos desde Patras.
Buenas a todes, todas y todos. En Melilla, el lunes 19 de julio, 2 de nuestras compañeras acompañaron a uno de los chicos al CETI, que es el Centro de Estancia Temporal para Extranjeros. Dicho chico es solicitante de asilo e intentaron que entrara al centro, ya que tenía problemas de salud causados por las malas condiciones en las que vive. Fueron por la tarde, cuando les informaron de que estaría el médico para que valorara si era un caso urgente como para que ingresara dentro del centro. Hablaron con uno de los guardias que se encontraban en la entrada. Le explicaron el por qué estaban allí y que venían a ver al médico del centro. El guardia, de muy malas maneras, les dijo con un tono bastante alto que el médico estaba ocupado y que no atendía a nadie. Después de insistirle, fue a la oficina a preguntar por dicho médico. Y al cabo de un rato el guardia volvió y les explicó a nuestras compañeras que, como había dicho antes, el médico estaba ocupado vacunando dentro del centro y no podía atenderlas. Acto seguido preguntó de qué nacionalidad era el chico y al afirmar que era marroquí, dijo que entonces lo tendría difícil para entrar. Después continuó diciendo: los negros se ganan el sitio en el CETI a base de ilegalidades. Entran saltando la valla con violencia, tirando piedras a la policía. Hoy en día el chico sigue sin entrar al centro y, según la legislación europea de protección internacional, toda persona solicitante de asilo tiene derecho a unas condiciones mínimas de acogida, pero esto no se cumple en Melilla y los marroquíes raras veces entran en el CETI, argumentando que la mayoría suelen ser casos de falso asilo. También queremos denunciar las devoluciones en caliente de un grupo de jóvenes de nacionalidad marroquí, 2 de ellos menores, entre la medianoche del lunes 26 y la madrugada del martes 27 de julio, en la frontera de Melilla con Marruecos por la zona norte, en el barranco del Quemadero. Desde Solidary Wheels queremos reflejar el racismo y discriminación dentro del CETI en Melilla por dificultar el ingreso de las personas solicitantes de asilo, especialmente los de nacionalidad marroquí, dejándolos en las calles cuando deberían de estar dentro de dicho centro, mientras realizan la tramitación de sus documentos. Y también queremos denunciar las violaciones de derechos humanos que se producen en la frontera melillense al realizar devoluciones en caliente de personas migrantes, sin darles la oportunidad de pedir asilo, y a los menores sin preguntar su edad, cuando dicho menor, si no está acompañado de su familia, el Estado tiene la obligación de acogerlo y cumplir con la Ley Internacional de Protección de la Infancia.